Dios los bendiga en este día. Pues gracias al Señor, ¿verdad? Una vez más. Y aquí estamos, ¿verdad? Vivos. Y quería ¿verdad? Enseñar, ya que el Señor me ha puesto esto en mi corazón, ¿verdad? Y la verdad que vamos a decir claramente, ¿verdad? Porque así es. La verdad, como dice la palabra del Señor. Primeramente, ¿verdad? Vamos a leer Gálatas capítulo 1 para que entendamos, ¿verdad? Para que entendamos claramente lo que vamos a predicar, ¿verdad? Para enseñar, perdón. Bueno, sí, a predicar, a hablar de la palabra de Dios. Uno a Gálatas capítulo 1. Claramente lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Bueno, el Espíritu Santo, ¿verdad? Inspirado el apóstol Pablo por el Espíritu Santo. Vamos a leer del capítulo 1, del 6 al 9. Dice así. Gálatas 1, 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio, el cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora aquí una advertencia, ¿verdad? Claramente escuchamos dos versículos y lo que dice el Señor dos veces. Mas si nosotros, escuchemos bien, ¿verdad? Aún él mismo hablando, si él hablaba otra cosa, la condenación iba para quién. Escuchemos. Mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguien os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Leamos el versículo 8 otra vez. Mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. Ok. Vamos a recordarle, ¿verdad? ¿Quién conoce de ustedes a este hombre? Yo sé que él ya falleció, pero ha dejado un legado, ¿verdad? Lo que esto se le considera doctrina de demonios. Ustedes mismos están escuchando. Este hombre, G.J. Ávila, hablaba mucho de que se le aparecían ángeles, ¿verdad? Porque era un hombre lleno de que luchaba con solo demonios. Solo los demonios le salían. Le hablaban ángeles, ¿verdad? Miren cómo el Señor está aquí claramente hablando, ¿verdad? Mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. ¿Ok? Y esta es la palabra de Dios. Ahora, primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a ver qué es lo que dijo Pablo a Timoteo. Lo primerito que Pablo exhortó a Timoteo. Vamos a empezar del versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por el mandamiento de Dios, Salvador nuestro y del Señor Jesucristo, esperanza nuestra. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando me partí para Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diversas doctrinas, ni escuchen a fábulas y genealogías interminables que engendran cuestiones, más bien que edificación de Dios, que es en la fe. Pues el fin del mandamiento es la caridad de corazón puro y de buena conciencia y de fe no fingida, de la cual apartándose algunos se han desviado a discursos vanos, queriendo ser doctores de la ley, no entendiendo ni lo que de lo que hablan ni lo que afirman. Bueno, dejémoslo ahí, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Primero, hablando de la palabra de Dios para que
No digan, ¿verdad?, que estoy hablando aquí para venir a pelear o a contender. Porque dice la palabra del Señor aquí. Vámonos a Judas. Vámonos al libro de Judas. Para que muchos, ¿verdad?, que quieran criticar, lean la palabra de Dios primero. Y escuchen. Escuchemos lo que dice Judas. En el versículo 1 primero. Hasta el 4. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios el Padre y preservados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía yo de escribiros, tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros. Escuchemos, ¿verdad?, la necesidad que tenía Judas de decir esto. Me ha sido necesidad de escribiros exhortándoos que contendáis. Para ustedes, ¿qué significa contender? ¿Verdad? Que contendáis eficazmente, imagínense, eficazmente, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque ciertos hombres han encubiertamente entrado, los cuales desde mucho antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en lascivia y negando el único Señor, Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estos hombres rechazan el mensaje de salvación, ¿verdad? Y no entienden ellos, ¿verdad? Estos hombres son impíos, dice claramente, ¿verdad? Estos hombres no han creído. ¿Por qué están condenados? Porque no han creído, no han entendido el evangelio de salvación, no les ha resplandecido la luz, ¿verdad? Y vamos a hablar hoy sobre el calvinismo y el arminianismo. Pero antes de todo, quiero poner al Señor Jesucristo primerito. Y empezamos con este versículo. Y en el final de la enseñanza, ¿verdad? Claro, yo no voy a terminar esto hoy porque esto es lejos, ¿verdad? No enseñar el calvinismo, mi intención no es esto. Mi intención es para que vean qué es el calvinismo y el arminianismo. Hoy vamos a ver lo que es el calvinismo. Después vamos a ver lo que es arminianismo. Pero tal vez no podamos terminar con el calvinismo hoy, ¿verdad? Pero vamos a terminar, aunque sea esta enseñanza, con los versículos bíblicos de la palabra de Dios, que esta doctrina es doctrina de demonios, ¿verdad? Porque no es una doctrina que hace sentir libertad, ¿verdad? Porque el Señor nos ha llamado a libertad, no a yugo. Leímos claramente, ¿verdad?, que estos hombres hacen que sean cuestiones en uno mismo. Nosotros no tenemos que tener duda o sentirnos que hay algo que nos incomoda. Debemos de sentirnos libres y algo que nos edifica. ¿Me entienden? Entonces, primero, quiero leer este versículo que destruye estas dos doctrinas, calvinismo y arminianismo. Calvinismo, lo que ellos creen es que el Señor ha predestinado a unos para perdición y otros para salvación. Esto es doctrina de demonios. Esto no es así. Arminianismo, que ellos dicen que el Señor ha predestinado, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Pero también dicen que la salvación tiene que ser preservada para uno mismo, por uno mismo, a través de las obras. Esto es doctrina de demonios y lo vamos a probar, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Vámonos a Juan capítulo 17. Vamos a Juan capítulo 17. Vamos a leer del 20 al 21. Aquí Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo está orando antes de ser entregado, ¿verdad? Por Judas. Jesucristo orando por sus apóstoles que Dios Padre los guardara, porque ellos iban a sufrir persecución y que Él los guardara, ¿verdad? Perdón, que los guardara. Y también vamos a probar cómo el Señor Jesucristo oró para los que habrían de creer. Aquí no está diciendo
Y no va a decir el Señor, y lo vamos a leer, no está diciendo a los que son solo escogidos. ¿Ok? Vamos a leer el versículo, el capítulo 17 de Juan, versículo 20 al 21. Escuchemos bien, Jesucristo orando aquí. Mas no ruego solamente por ellos, no solo por sus discípulos, mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Claro, llevada por la palabra de los apóstoles, de los discípulos, ¿verdad? 21. Para que todos ellos sean uno. Aquí hay una libertad que el Señor ha dado desde la creación. El Señor hizo a Adán y Eva. Recordemos claramente que el Señor cuando Adán y Eva, antes de pecar, ellos eran perfectos. Perfectos. No tenían pecado. Ellos no veían su desnudez. Lo pueden buscar, ¿verdad? Pueden leerlo, ¿verdad? En Génesis, en el capítulo 1 y 2. Adán y Eva deciden pecar por su propia cuenta. Ellos no estaban muertos. Como los calvinistas, ellos testifican que cuando uno escucha la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor es el que otorga la fe para que ellos puedan ser vivos. Eso es herejía, ¿verdad? Contradice a lo que enseña la palabra de Dios, porque Génesis capítulo 1, ¿verdad? Capítulo 2 enseña claramente que había perfección en Adán y Eva. El Espíritu Santo estaba en Adán y Eva, pero el hombre decidió pecar por su propia cuenta, por la libertad que el Señor había dado. Así igual como nosotros los cristianos, nosotros pecamos, no queremos pecar, pero pecamos porque tenemos esa naturaleza, ¿verdad? Después de lo que hizo Adán y Eva, ¿verdad? Eso fue transmitido a todos los humanos. Como los niños nacen con esa naturaleza de pecado. Ellos quieren, lo primero que hacen, ¿verdad? ¿Cuál es su reacción? Ellos no entienden, pero ya está en su naturaleza. Quieren pegarle en la cara de su mamá. Mi hijo me pegó cuando estaba pequeño, tenía como 1 año. El niño no tiene esa conciencia, no sabe lo que es bueno ni malo. Pero el niño tiene esa naturaleza de querer pegar. ¿Me entienden? Entonces, cuando el niño llega al entendimiento de que sabe qué es bueno y lo malo, ¿verdad? Hay un conocimiento. El Señor nos ha dado eso. Nos ha puesto todo mundo, y la palabra del Señor enseña claramente que cuando la ley no existía, estos hombres van a ser, claro que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque con la sangre de Jesucristo que derramó, Él desde el primer hombre que pecó, ¿verdad? Y siguió al Señor por fe. Este hombre también es salvo por medio del sacrificio de Jesucristo. Así es tan poderosa la sangre de Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, leamos otra vez el 20 y 21, ¿verdad? Mas no ruego solamente por ellos, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos ellos sean uno, así como tú, oh Padre, eres en mí y yo en ti, que también ellos en nosotros sean uno, para que el mundo, Jesucristo murió por todos, pagó todos los pecados. Entendamos esto. Jesucristo lo que abolió fue las ordenanzas que habían en la ley. Las ordenanzas. Antes se sacrificaban animalitos para justificar la suciedad de la carne. La sangre de los animales no podían limpiar los pecados del alma. Por eso el Señor dijo, ¿verdad? Lo escuchamos por la boca de David y por la boca de Jesucristo, que al Señor Dios Padre no le bastó la sangre de toros, ¿verdad? Y de cabritos, porque no era lo suficiente para borrar los pecados del alma. ¿Verdad? Por eso el Señor no se satisfacía, porque estamos enfrente de un Dios santo, ¿verdad? Entonces, era necesario que Él mismo viniera en la carne, en forma de hombre, Dios manifestado en la carne, porque los pecados entraron
en el hombre. Era necesario que Jesucristo viniera en la carne para limpiar todo lo que se había ensuciado por medio del hombre, ¿verdad? Pero esto los calvinistas y los arminianismos no lo entienden. No lo entienden porque no les ha resplandecido. Ellos no han entendido. No han entendido esto, ¿verdad? Bueno, el calvinismo. Vamos a leer qué es el calvinismo. Como les dije, ¿verdad? Quiero aclarar, yo no vengo a predicar la doctrina de ellos. Yo que vengo a enseñar lo que ellos enseñan, a mostrar, perdón, lo que ellos enseñan y refutar con la palabra de Dios, ¿verdad? Que gracias al Señor es una chorrera de versículos, ¿verdad? Que esto, bueno, esto es una gran bendición, ¿verdad? Y para todos los hermanos, ¿verdad?, que han escuchado esto, tengan estos versículos y los anoten, ¿verdad? Porque es necesario que nosotros entendamos esto, ¿verdad? Bueno, leamos qué es lo que significa el calvinismo, ¿verdad? El calvinismo, vamos a ver aquí. Ok, el calvinismo, también conocido como cristianismo reformado, fe reformada o iglesia reformada, es un sistema teológico protestante basado en la tradición teológica y cultural establecida por Juan Calvino y otros teólogos de la época. El calvinismo se originó en Suiza y pone el énfasis en la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Claro, ¿verdad? Dios sobre todas las cosas, correcto. Pero todo viene barnizado, ¿verdad? Como vamos a enseñar. Vámonos. Trasfondo histórico. Descripción general. Bueno. Numerosos teólogos no necesariamente relacionados en la iglesia reformadas han contribuido a desarrollar la cosmovisión calvinista como se le conoce hoy en día. Entre ellos se cuentan el teólogo holandés de origen flamenco, Franciscus Gomarus, John Knox, fundador de la iglesia presbiteriana. Bueno, eso pues no tiene significado. Vamos a escuchar lo que es la doctrina, ¿verdad? Ellos tienen aquí, ¿verdad? La gracia soberana, la vida es creer, los 5 puntos del calvinismo, ¿verdad? Vamos a leer lo que la gracia soberana, ¿verdad? Pero vamos a leer, aquí ellos dan solo un versículo y nosotros debemos de tener mucho cuidado. Una persona no puede sacar una doctrina solo por haber leído un versículo. Hay que leerse el contexto, ¿verdad? Puede estar en el capítulo anterior o en el capítulo después. Recordemos que la palabra del Señor, ¿verdad? La Biblia no vino con números, sino que eran pergaminos, ¿verdad? Entonces debemos entender esto. Ahora, ¿verdad? Aquí dice, la gracia soberana. Lo que escriben ellos, ¿verdad? El calvinismo enfatiza la depravación de la naturaleza moral humana hacia la necesidad de la gracia soberana de Dios en la salvación. Según su interpretación, vamos a leer, según su interpretación, Romanos 3, 10, 12. Vámonos a Romanos 3, 10, 12. Vamos a Romanos 3, 10, 12, ¿verdad? Romanos 3, 10, 12. Escuchen, leamos lo que dice aquí, 3, 10, 12. Eso es lo que estoy leyendo yo de los calvinistas, ¿verdad? 3, 10, 12. Dice así, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una se han hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Esto es lo único que ellos dan. Como que, sí, nadie busca a Dios, amén. Ninguno es bueno, amén. Ninguno es justo, ¿verdad? Amén. Todos se apartaron, a una se han hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Amén.
correcto. Pero ¿qué es lo que hacen ellos con esta doctrina? Escuchemos aquí. Según su interpretación, Romanos 3, 10, 12, enseña que las personas son completamente incapaces de seguir a Dios o escapar de la condenación delante de Él, y que solamente por intervención divina drástica, en la cual Dios cambia la naturaleza misma del creyente, nuevo nacimiento, quitando el corazón de piedra y poniendo uno de carne, pueden las personas ser convertidas de rebelión a obediencia voluntaria. Imagínense, entonces, somos como robots, ¿verdad? Es como que vayamos a la calle a un inconverso, le prediquemos. Imagínense, si este hombre no acepta el evangelio de salvación, significa para ellos, en la mente de los calvinismos, significa que el Señor no tuvo misericordia por este hombre. ¿Entienden? Eso es lo que piensa el calvinismo, que el Señor es el que regala la fe. Todos los seres humanos tenemos fe. Todos por naturaleza tenemos fe. Unos creen en el dinero, otros creen en Dios, otros creen en la sabiduría del hombre, otros creen en la ciencia, ¿verdad? ¿Entienden? Nosotros tenemos la fe, pero es por fe que el hombre es salvo. ¿Por qué? ¿En qué? ¿Fe en qué? En lo que hizo Jesucristo. La única manera que el hombre puede venir a ser salvo es creyendo en que Cristo pagó por todo nuestro pecado. Todos. Si uno piensa que Jesucristo no ha pagado todos sus pecados, esta persona no entiende, no ha entendido. No ha entendido. El Señor pagó todos los pecados del mundo. Vamos a probarlo, ¿verdad? Después, ¿verdad? Que expliquemos esto, lo de los calvinistas. Ahora, esto es lo que estamos leyendo, la gracia soberana. Eso es lo que ellos le llaman gracia soberana. Ahora vamos a la vida. La vida, aquí como ellos lo ponen, ¿verdad? La vida es creer. Todo lo que estoy leyendo, esto es hecho por los calvinistas, ¿verdad? El segundo tema. La vida es creer. Dice aquí, el conjunto de sistema teológico, celestiástico y teoría práctica de la iglesia familiar y vida política es el crecimiento de una conciencia religiosa fundamental centrada en la soberanía de Dios. La doctrina de Dios tiene un lugar preeminente en cada categoría teológica, incluyendo el entendimiento calvinista de cómo una persona debe vivir. ¿Qué lógica tiene eso? Bueno, yo lo único que puedo ver es pura ideología humana, ¿verdad? Pura ideología humana. El calvinismo presupone que la bondad y el poder de Dios tiene un libre e ilimitado alcance de actividad, y eso trabaja con la convicción de que Dios obra en todos los aspectos de la existencia, incluyendo los aspectos espirituales, físicos, imagínense, físicos e intelectuales, ya sea secular o sagrado, público o privado, en la tierra o en el cielo. Según este punto de vista, el plan de Dios se trabaja en cada evento. Dios es visto como el creador, preservador y gobernador de todo. Amén, claro que sí. Esto produce una actitud de dependencia absoluta de Dios, la cual se identifica no solamente con actos temporales de piedad, por ejemplo la oración, sino que es un amplio patrón de vida que se aplica desde cada obra tribal hasta la más importante. A como ellos hablan, es que si yo no veo las obras de un creyente, yo no puedo creer que él es salvo. Eso no es de Dios. Porque si leemos claramente el capítulo 14 de Romanos, nos damos cuenta que hay hermanos débiles en la fe. Hay hermanos carnales, lo podemos ver en Corintios. Hay hermanos que han sido muertos por el Señor por haber pecado deliberadamente. Y estos hombres
el Señor preservó sus almas. Eso no lo pueden explicar los calvinistas, ¿verdad? Porque para ellos ya pecar, ya eso no es de Dios, ¿verdad? Ya no, claro que el pecado no es de Dios, pero ya esta persona no es vista como un cristiano. Eso es ilógico. Claramente, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro. Está en Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a buscarlo aquí rapidito, ¿verdad? Vamos a buscar en Segunda de Pedro. Primero vamos a buscar Primera de Pedro. Me disculpan. Si el Señor quiere que lea esto, vamos a leer esto entonces. Ok, perdón. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 20. En adelante. Escuchemos lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 20 en adelante. Los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Esto es cuando está hablando Pedro, ¿verdad? Como lo que pasó el diluvio, ¿verdad? Hablando Pedro sobre el diluvio, toda la gente que pereció, ¿verdad? Los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 almas fueron salvas por agua. Escuchemos. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva por la resurrección de Jesucristo, no quitando las inmundicias de la carne, mas dando testimonio de una buena conciencia delante de Dios. ¿Ya? Cuando nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo sella el alma. Pero la carne, ¿qué dice? No quita la inmundicia de la carne. ¿Ya? Entonces el calvinismo, en sus cuentas, que se contradicen mucho, ¿verdad? Hermano, no hay que andar pecando, correcto. Pero si uno es carnal, no es salvo. Se contradicen, ¿verdad? Es una doctrina que se contradice y esto no da libertad, ¿verdad? El Señor nos ha llamado a libertad, ¿verdad? Bueno, ahora, aquí dice los 5 puntos del calvinismo. Escuchemos, ¿verdad? Aquí los 5 puntos del calvinismo son, escuchemos primero, depravación total. Yo aquí al lado le puse doctrina de demonios. Número 2, elección incondicional. Aquí le puse al lado doctrina de demonios. 3, expiación limitada. Doctrina, extradoctrina de demonios. Porque la expiación de Cristo no es limitada. Gracia irresistible. Doctrina de demonios. Ya vamos a probar por qué. Perseverancia de los santos. Doctrina de demonios. Porque la perseverancia no lleva a la salvación, sino es por la fe. Son dos tipos de santos diferentes. Los santos que son salvos en el tiempo de la gracia que estamos nosotros, ¿verdad? Que es el tiempo de la iglesia, la gracia. Nosotros por medio de la fe, nosotros somos salvos, ¿verdad? Los santos de la tribulación, ¿verdad? Cuando nosotros la iglesia ya no estemos aquí, los santos de la tribulación, ellos por fe en Jesucristo, creyendo en el Salvador, ellos no van a dejarse poner la marca de la bestia y ellos van a ser asesinados, pero por fe en Jesucristo, ¿verdad? Estos son los santos que perseveran en la tribulación. Pero ellos dicen que hay que perseverar para ser salvos. ¿Cómo se contradicen, verdad? Ok, vamos a leer la depravación total. Estos son de los 5 puntos, ¿verdad? El punto número 1, pongamos ahí, ¿verdad? Los 5 puntos del calvinismo. Punto número 1. Aquí ellos lo tienen bien detallado, ¿verdad? Depravación total. Escuchemos lo que dice aquí. Lo interesante es que no dan versículos, ¿verdad? Depravación total. Un punto fundamental en el asunto de la salvación es proceder a una evaluación correcta de la condición del individuo que se debe salvar. ¿Ya vieron?
y no infravalorar el pecado. Bueno, ponen todo este palabrerío, ¿verdad? Que hay muchas personas que son muy humildes, que no entienden de este vocabulario. Ese otro. Mucha ideología humana, mucha teología de hombres, ¿verdad? Infravalorar el pecado a la luz de las Escrituras. El estado natural del hombre es depravación total. El estado natural, claro, ¿verdad? Porque el pecado mora en nosotros. Ahí sí está incorrecto. Y por consiguiente, una inhabilidad total de parte del hombre para ganar o contribuir a su salvación. ¿Correcto? Claro que sí. Pero ahora miren cómo cambia. El catecismo de Heidelberg, bueno, uno de los teólogos, ¿verdad?, del calvinismo, en su pregunta 8 dice: estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo mal. Claro que sí, la carne, ¿verdad? Esa es la naturaleza de la carne. Respuesta, escuchemos la respuesta. Ciertamente, si no hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios. Amén. Cuando se habla de depravación total, sin embargo, no se refiere a cada hombre es tan malvado como puede ser. Imagínense, qué bárbaro. Ni a que el hombre sea incapaz de reconocer la voluntad de Dios, ni tampoco a que sea incapaz de hacer algún bien hacia su prójimo o aún dar lealtad externa a la adoración de Dios. Lo que sí se quiere decir es que cuando el hombre cayó en el jardín del Edén, cayó en su totalidad. La personalidad completa del hombre ha sido afectada por la caída y el pecado se extiende a la totalidad de las facultades, la voluntad, el entendimiento, el afecto y todo lo demás. Ok. Vamos ahora al número 2, elección incondicional. Yo se lo está leyendo, ¿verdad?, para que ustedes analicen. No hay versículos, no ponen versículos, ¿verdad? Ahora el punto número 2, elección incondicional. La actitud de los hombres hacia la depravación total, como una declaración bíblica de la condición natural del hombre, determina por ello la actitud hacia la doctrina de elección incondicional. Esta sigue a la doctrina de depravación completa. Si el hombre en verdad está muerto, prisionero y ciego, etc., entonces el remedio para todas estas condiciones debe descansar fuera del hombre mismo. O sea que el hombre no tiene fe. Esto es en Dios. ¿Puede el hombre, el muerto, levantarse a sí mismo? Esto es lo que ellos creen. Lo que quieren decir es que nosotros, el hombre, no tiene libertad de aceptar al Señor o rechazar, sino que si el Señor tiene misericordia, el Señor te da la fe y por medio de la fe hace que tú creas el mensaje de salvación. Es como que el Señor se apodera de la persona y Él escoge. Bueno, ¿puede el muerto levantarse a sí mismo? La respuesta inevitable debe ser, por supuesto que no. Sin embargo, hombres y mujeres son levantados de su muerte espiritual, nacidos de nuevo, como lo proclama el Evangelio según San Juan. Y como son incapaces de llevar a cabo esta obra, por ellos mismos se puede concluir que es Dios quien los levantó. Por otro lado, como muchos hombres y mujeres no han sido vivificados, se puede igualmente incluir que eso es porque Dios no los ha levantado. Si el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, siendo la caída de Adán una caída total, y si solo Dios puede salvar, y si no todos son salvos, entonces la conclusión debe ser que Dios no ha escogido salvar a todos. ¡Qué barbaridad! ¿Se imaginan entonces? ¿Ya vieron cómo todo va barnizado?
las dos líneas bonitas, después se va con una línea que te deja pensar, y después ya el párrafo va bonito ya con 4 palabras después, y después te pone el final su respuesta. ¿Ah? Dios no ha escogido salvar a todos. ¿Se imaginan? Qué bárbaro. Doctrina de demonio. Vamos ahora con el punto número 3. Expiación limitada. Si es que esta palabra hasta da ganas de vomitar, ¿verdad? De que qué descarados de decir esto, que la expiación de Jesucristo es limitada. Vamos a leer, ¿verdad? Lo que ellos hablan. Expiación limitada, dice. Este tercer punto es el central de los 5. Y también la verdad central del Evangelio, el propósito de la muerte de Cristo en la cruz. Esto no es accidental, porque la enseñanza de la Biblia ha puesto al hombre bajo el título general de depravación total o inhabilidad total. Segundo, como algunos hombres y mujeres son indudablemente salvos. Entonces, tienen que haber sido Dios mismo quien los salvó en distinción del resto de la humanidad. Esto es elección. Qué bárbaro. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permanece. Romanos 9:11. Vamos a leer Romanos 9:11. Romanos 9:11. Vamos a leer lo que ellos ponen ahí, ¿verdad? Romanos 9:11. Vamos a darle la respuesta en ese mismo capítulo. Vamos a leer el versículo 11, como dicen aquí ellos, ¿verdad? Romanos 9:11, ¿verdad? Dice, porque no siendo aún nacidos los niños, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que permaneciese el propósito de Dios según la elección, no por las obras, sino por el que llama. El que hace el llamado es el Señor, claro, la palabra de Dios. Pero ¿cómo un muerto puede escuchar la palabra de Dios? Aún el hombre, el Señor, aún muerto, el hombre tiene conciencia y ese es el alma. Por eso hay muchos hombres que no todos violan, no todos matan. Todos tienen esa convicción que es malo, ¿verdad? La conciencia. Entonces estamos conscientes de lo que hacemos. No estamos completamente muertos. Estamos muertos. Bueno, uno no es salvo, ¿verdad? Está muerto espiritualmente, pero no significa que el cuerpo esté inerte. El cuerpo no piensa, no siente. Claro que tenemos esto todavía. Y tenemos el deseo. Tenemos esa convicción. Eso lo ha puesto Dios. Nosotros tenemos todavía el derecho de escoger o rechazar, de tomar o rechazar, ¿verdad? Pero leamos de lo que está hablando aquí, Romanos 9. Romanos no está hablando de esto, ¿verdad? Por eso es importante de leer todo el capítulo. Vamos a leerlo rapidito, ¿verdad? Para que vean que no está hablando de esto el Señor. Capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio, mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando de los judíos, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y los pactos y la ley dadas y el servicio y las promesas, cuyos son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Amén. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni tampoco por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te seré llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa, estos son contados en la simiente,
por la palabra de la promesa es esta: en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Y no solo está, mas también Rebeca, concibiendo de uno de Isaac nuestro padre. Ahora aquí viene el versículo 11. Porque no siendo aún nacidos los niños, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que permaneciese el propósito de Dios según la elección, no por las obras, sino por el que llama. A ella le fue dicho que el mayor servirá al menor. Aquí no está hablando el Señor de escoger. Ya vieron, nosotros debemos de leer todo el el capítulo completo. No podemos, de que porque le estamos leyendo un versículo, wow, esto dice aquí que entonces la salvación se pierde. Debemos de leer todo el capítulo. Debemos de leer todo el capítulo. Aquí, como leímos, que ni lo terminamos de leer, claramente está hablando el Señor de haber escogido a Israel. ¿Verdad? Bueno, pero así lo describen ellos, ¿verdad? Ahora, aquí dice hablando, ¿verdad? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, Romanos 9:11. Sin embargo, esta elección solo marcó la casa a la cual la salvación debe viajar, y una expiación completa, perfecta y satisfactoria todavía era requerida para los pecados de los elegidos. Es que ellos piensan que hay elegidos solamente por Dios. Unos son elegidos para perdición y otros para salvación. Y eso no es así. La palabra de Dios no enseña así. Y vamos a probarlo después. En la cruz, entonces, sin duda, todos aceptamos esto. Cristo soportó el castigo y procuró la salvación. Ahora, se plantea la pregunta: ¿por quién soportó el castigo? ¿Y para quién procuró la salvación? Hay tres caminos por los cuales se puede viajar respecto a esto. Uno, aquí lo pusieron ellos: Cristo murió para salvar a todo hombre. No pusieron todos los hombres, a todo hombre sin distinción. Dos, Cristo murió para salvar a nadie en particular. Tres, Cristo murió para salvar a cierto número. Por eso le llaman ellos expiación limitada. Ahora, el primer punto de vista es el sostenido por universalistas, a saber, Cristo murió para salvar a todos los hombres, y así muy lógicamente asumen que todos los hombres serán salvos. Si Cristo ha pagado la deuda del pecado, ha salvado, rescatado, dado su vida por todos los hombres, entonces todos los hombres serán salvos. ¿Ya vieron? Ellos no aceptan la expiación perfecta de Cristo. Dice la palabra del Señor que Jesucristo murió una vez y para siempre por todos los pecados. Ellos no han entendido que por medio de la fe, entendiendo que Jesucristo murió por todos los pecados, murió por todos los hombres, pagados, expiados todos los pecados, lo único que tenemos que hacer nosotros es creer por fe. Y ese don es el regalo de Dios, es de que ya pagó por nuestros pecados. Ahora nos da el Señor a escoger. Como el Señor claramente buscó a Abraham. Abraham estaba muerto, perdido. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que Abraham creyó a Dios lo que él le había dicho. Y Abraham ciegamente siguió a pesar de todos los obstáculos. Él creyó al Señor. Y hasta el Señor, ¿verdad? Maravillosamente, Él lo llamó mi amigo Abraham. Porque el Señor se satisfació, ¿verdad? Se satisfajo de que este hombre creyó en su palabra sin conocerlo.
La otra prueba que hizo el Señor, lo hizo que diera la vida de su hijo. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, porque Abraham dijo, tal vez el Señor lo va a revivir. Creyó y el Señor lo paró. ¿Y quién es el que dijo que el Señor proveyó el sacrificio en ese instante? Se lo puso allí, ¿verdad? El animalito enredado para que lo sacrificara. Y el Señor, Él se satisfajo, ¿verdad? Este hombre sí cree en mí. Tenemos el libre albedrío de escoger o rechazar, ¿verdad? El primer punto de vista es el sostenido. Ok, ya leímos eso. El segundo punto de vista implica que Cristo procuró una salvación. Bueno, esa la leímos, perdón. El tercer punto de vista dice que Cristo murió positiva y efectivamente para salvar a cierto, qué bárbaro, cierto número de pecadores que merecían el infierno. Qué barbaridad. En quienes el Padre había puesto su libre, elegible amor. El Hijo paga la deuda por estos elegidos. Hace satisfacción por ellos a la justicia del Padre e imputa su propia justicia a ellos para que sean completos en Él. Esto es herejía y doctrina de demonio. Gracia irresistible. El punto número 4. Y ya quiero terminar con estos puntos y nos vamos ya a la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que leer esta herejía, ¿verdad? Para que ustedes entiendan lo que es el calvinismo. Gracia irresistible. Gracia irresistible, también llamada gracia eficaz, afirma que la gracia salvadora de Dios se aplica eficazmente a aquellos a quienes Él ha determinado salvar. Herejía. Es decir, los elegidos. Y supera la resistencia de ellos a obedecer la llamada del Evangelio. Imagínense. Es como que el Señor se apodera de tu cuerpo y eres salvo porque Él se apoderó de tu mente y te hizo que creyeras. Tú crees el Evangelio, yo te doy eso. Cuando el Señor es caballero. ¿Cuántos años yo rechacé al Señor? ¿Cuántos años ustedes rechazaron al Señor? Y el Señor tuvo misericordia. No se apoderó de sus mentes. El Señor nos dio, ¿cuántos testimonios el Señor nos dio, verdad? Para que nosotros escucháramos. No quisimos. Entonces la misericordia del Señor es limitada, ¿verdad? Esto es lo que ellos creen. Gracia irresistible, ¿verdad? También llamada gracia eficaz, afirma que la gracia salvadora de Dios se aplica eficazmente a aquellos a quienes Él ha determinado salvar, es decir, los elegidos, y supera la resistencia de ellos a obedecer la llamada del Evangelio, trayéndolos a una fe salvadora. Esto significa que cuando Dios se propone soberanamente salvar a alguien, ese individuo ciertamente será salvo. Herejía. La doctrina sostiene que esta influencia intencionada del Espíritu Santo de Dios no se puede resistir, sino que el Espíritu Santo hace que el pecador elegido crea. ¿Ya vieron? Se arrepienta y venga libre y voluntariamente a Cristo. Vamos a la última, ¿verdad? Preservación de los santos. Si el hombre no se puede salvar a sí mismo, entonces Dios tiene que salvarlo. ¿Ya vieron cómo se contradicen? Dios tiene que salvarlo. Si todos no son salvos, entonces Dios no ha salvado a todos. Esa es su teología, ideología de hombres, doctrina de demonio. Porque esto no tiene nada, ni la mínima, ¿verdad?, distancia o cerca de lo que es la verdadera doctrina de Cristo, el verdadero evangelio. No tiene en absoluto nada que ver con la palabra de Dios.
no ha salvado a todos. Si Cristo ha hecho satisfacción por los pecados, entonces es a través de Él que somos salvos. Si Dios intenta revelar la salvación en Cristo a los corazones de esos a quien Él escogió salvar, entonces Dios proveerá el medio de hacerlo efectivamente. Si, por consiguiente, habiendo ordenado para salvar, murió para salvar y llamó a la salvación a esos quienes nunca podrían salvarse a sí mismos, Él también preservará a los salvos para la vida eterna, para la gloria de su nombre. Ese es el calvinismo. Yo esto no lo entendía antes. Yo escuché de un hermano enseñando esto, ¿verdad? Y dijo, no, sí, está bien, uno hay que escuchar, ¿verdad? Podemos escuchar el calvinismo. Yo, en lo personal, y como la palabra del Señor es muy clara, yo no se lo recomiendo a nadie. Primero, la salvación no es el evangelio que el Señor ha dado. Primero. Segundo, no es la doctrina que el Señor ha dado. Claramente lo leímos en Gálatas 1, 4 al 9. Lo leímos en 1 Timoteo, capítulo 1, del 1 al 6. Esto está totalmente fuera de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, ya apartando de esa doctrina de demonio, hay más basura, porque esto es basura, porque lo que tenemos que desechar es lo que no es de Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios ahora, que viene el alivio, y gracias al Señor, ¿verdad? Que su palabra es muy clara. Ahora, para que ustedes, ¿verdad? Los que son celosos, vamos a regocijarnos con el Señor. Vámonos a Lucas 8. Y gracias al Señor por su palabra, porque lamentablemente, ¿verdad? Pocos hermanos son los que sostienen ahora la sana doctrina. Preservar la palabra de Dios pura, el evangelio y la doctrina, no importando lo que suceda, ¿verdad? Esa es la paga, la soledad, los ataques, pero vale la pena, ¿verdad? Lucas 8, 5 al 16. Lucas 8, 5 al 16, para que ustedes se gocen lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Y esto lo dijo antes de Él, de morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? 8, 5 al 16. Un sembrador salió a sembrar su simiente, y sembrando una parte cayó junto al camino y fue hallada. Y las aves del cielo la devoraron, y otra parte cayó sobre la roca, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre espinas, y naciendo las espinas juntamente, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida, llevó fruto a 100 por uno. Diciendo estas cosas clamaba: el que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. Esta es una elección que está dando el Señor Jesucristo. ¿Quién escucha? Los que están interesados, ¿verdad? Aquí el Señor está: yo voy a apoderarme de sus mentes. Dando una elección el Señor. El que quiera oír, oiga. Versículo 9. Y sus discípulos le preguntaron qué era esta parábola. Y él dijo: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es pues esta palabra, la simiente es la palabra de Dios. Escuchemos bien lo que significan las parábolas, ¿verdad? El sembrador. Es pues esta la parábola, ¿verdad? Que es la respuesta dando el Señor. La simiente es la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros debemos de escuchar la palabra de Dios para poder entender lo que se nos está hablando, ¿verdad? Pongamos atención. Es pues esta la parábola. La simiente es la palabra de Dios. Y los de junto al camino, estos son los que oyen. Y después viene el diablo y
quita la palabra de su corazón para que no crean y sean salvos. ¿Ya escucharon? Para que no crean. O sea, que esta persona está escuchando el evangelio de salvación, pero no está enfocado. No está enfocado, porque aquí lo dice claramente, y quita la palabra de su corazón para que no crean y sean salvos. O sea, que no han creído. No pueden escuchar. El enemigo pone obstáculos para que esta persona no escuche el evangelio y crea y se convierta. Ya vieron qué diferente lo que enseña el calvinismo. Y los de sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo, mas estos no tienen raíces, que por un tiempo creen el tiempo de la tentación, se apartan. Y la que cayó en espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose, son ahogados de los afanes y de la riqueza y de los pasatiempos de la vida y no llevan fruto. Pero no significa que no sean salvos. Estos son los hermanos carnales, ¿verdad? Y la que es buena, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Ninguno cuando ha encendido una candela la cubre con un vaso o la pone debajo de la cama, mas la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Los que predican la palabra de Dios, los que entregan folletos, los que entregan un mensaje, ¿verdad? Leyendo la palabra de Dios, orando, ¿verdad? Estos son los frutos que el Señor habla. Ahora, Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 4. Dice así, que si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierden es encubierto, en los cuales el Dios de este mundo, recordemos, ven allí que dice en los cuales el Dios está con letra, con D chica, significa, ¿verdad? Satanás. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos, los que no han creído, para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Contradice la doctrina de los calvinistas. ¿Escucharon? Juan 5:24. Juan 5:24. Oh, se me acabó el... Me disculpan, tuve que poner una pausa porque puse los datos. Pero ahora ya parece que me pasé del tiempo. Ahí me disculpan, pero ni modo, vamos a seguir, ¿verdad? Porque son versículos muy importantes. Bueno, como dijimos, ¿verdad? Juan 5:24 al 25. 5:24 al 25. Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, escuchando la palabra de Dios y creyendo de corazón. Aquí Jesucristo nos está diciendo, yo entraré para que crean, escuchando la palabra de Dios y creyendo por fe. 25, de cierto os digo que vendrá la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. 1 Corintios 1:17.
Primera de Corintios 1:17. Primera de Corintios 1:17 al 22. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Porque la predicación de la cruz locura es, a la verdad, para los que perecen, mas para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Hasta el 22. Porque está escrito, destruirá la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos haré venir a la nada. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Porque por no haber el mundo conocido la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál es la predicación? Que Cristo murió por todos nuestros pecados. Él murió por todos nosotros, que dio su vida, fue sepultado y al tercer día resucitó y ahora está a la diestra del Padre. El que cree que el Señor Jesucristo lo hizo, ya es salvo para toda la eternidad. ¿Qué les parece? Romanos 1:20 al 25. Romano 1:20 al 25. 1:20 al 25. Ok. Porque las cosas invisibles de él, desde la creación del mundo, se ven claramente, siendo entendidas por las cosas que son hechas, es a saber, su eterno poder y divinidad, para que sea sin excusa, porque habiendo conocido a Dios, ¿ya vieron? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes hicieron vanos en sus imaginaciones, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves y de animales de 4 pies y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia según la concupiscencia de sus corazones, para que deshonrasen sus cuerpos entre sí, que mudaron la verdad que Dios en mentira y adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre jamás. Amén. ¿Ya vieron? Claramente el Señor les advirtió, se les predicó, pero ellos decidieron rechazar. El Señor nos ha dado libertad, nos ha dado esa libertad de escoger. El Señor puede crear todo. Todo. Pero lo menos que va a hacer el Señor es poner en tu corazón a fuerza. Él no puede hacer eso. Él puede hacer todo por amor para que creas. Pero si tu corazón está duro, Él no puede apoderarse de tu mente y tu corazón. Es una decisión de cada uno de nosotros. Creer o no creer. Así de simple, ¿verdad? Vamos a leer 2 versículos más, ¿verdad? Para dejarlo, porque había dicho, ¿verdad? Que vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a Romanos, en ese mismo capítulo 1, 27 al 32. 27 al 32. Y asimismo los varones, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron
en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, varones con varones, y recibiendo en sí mismo la debida recompensa de su error. Y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en sus conocimientos, rechazaron. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, siendo llenos de toda injusticia, de fornicación, de maldad, de avaricia, de malicia, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, sin entendimiento, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, los cuales, escuchemos aquí este versículo, los cuales, conociendo el juicio de Dios, se les predicó, conociendo el juicio de Dios, a saber que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. No solamente las hacen, mas aún se complacen con los que las hacen. ¿Ya vieron? Uno escoge. Uno escoge. ¿Creer o no creer? ¿Verdad? Ahora el último versículo. Vamos a marcarlo aquí para saber que este ya se leyó. Y continuar en la próxima, si Dios nos permite. Romanos 3, 10 al 26. Romanos 3, 10 al 26. Dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Amén. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan de engañosamente, venenos de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. Y el camino de paz no han conocido. No han conocido. No hay temor de Dios adelante de sus ojos. Pero ya sabemos que todo lo que la ley dice a los que están debajo de la ley, lo dice para que toda boca se tape y que todo el mundo se tenga por reo delante de Dios. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Claro, la ley de Dios nos escanea, ¿verdad? Y por la ley de Dios, conocer, ¿verdad? Por la palabra de Dios, nosotros llegamos a ese conocimiento. Nos sentimos compungidos, ¿verdad? Me pasó a mí. Yo reconocí por medio de la palabra de Dios, por la predicación, que yo había pecado contra Dios y que Jesucristo ya había pagado por mi pecado. Entendí y por medio de la palabra del Señor, ¿verdad? Yo escogí, yo creo, y confesarlo con mi boca, ¿verdad? Mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, siendo testificada por la ley y por los profetas. La justicia, digo, de Dios por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen. ¿Ya vieron? Para todos los que creen, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, el cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre. Por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Por la paciencia de Dios. Para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda.
Dimos hasta el 26, ¿verdad? Sí. Bueno. Y aquí, ¿verdad? Me disculpan. Vamos a leer estos dos para terminar. Para terminar bien bonito, ¿verdad? Primera de Juan. Rapidito, ¿verdad? Ahí disculpan. Escuchemos aquí, pues, qué es lo que dicen, contradiciendo aquí a los calvinistas, ¿verdad? La palabra de Dios. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Primera de Juan 2:1-2. Escuchemos lo que dice Juan. Primera de Juan 2:1-2. Hijitos míos, está hablando a los ya hijos de Dios, los que hemos creído. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ya vieron, pecamos. Un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, mas también por los de todo el mundo. Muy diferente a lo que dice el calvinismo, ¿verdad? Porque supuestamente solo elegido por todo el mundo. Y para rematar y terminar, Juan 1:29. Vamos a ver qué es lo que dice Juan el Bautista. Juan 1:29, rapidito. Ya terminamos aquí, ahora sí terminamos. Juan 1:29. Vamos a ver, pues, entonces Juan estaba mintiendo. Vamos a ver qué es lo que dice Juan. Juan 1:29. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí no dice que quita el pecado de algunos, o no dice que quita el pecado de los escogidos. Aquí dice que quita el pecado del mundo. ¿Okay? Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Gracias al Señor por este momento y vamos a continuar, ¿verdad? Porque hay más versículos y lo bueno pues que siguiendo, refutando, ¿verdad? Esto, y quiero sí decirles algo que mediten. El que no ha creído que Jesucristo ya pagó por todos los pecados, debe de orar, porque eso de no creer es incredulidad, ¿verdad? Jesucristo murió por todos los pecados. Todos los pecados fueron expiados en la carne de Jesucristo. Si no hubiera sido así, entonces Jesucristo debería de bajar otra vez a pagar por los pecados tuyos, por los pecados que harás mañana. Va a tener que bajarse y expiarlos otra vez. Ya vieron que no tiene sentido. Y no lo digo como una ideología humana, a la luz de la palabra de Dios, porque lo dijimos aquí, lo leímos. Jesucristo murió por todos los pecados, los míos, los tuyos y de todo el mundo, no importa, sin excepción de persona. Así que, si no crees que Jesucristo ya pagó por todos tus pecados, vas a ser condenado si mueres esta noche. Vas a ser condenado por tu incredulidad, porque lo único que necesita el Señor de escuchar de ti es: tengo fe en mi Señor Jesucristo. Yo no puedo pagar mi pecado porque soy pecador. Creo en el Señor Jesucristo. Yo acepto a mi Señor Jesucristo como mi único y verdadero Salvador. Eso es lo único que el Señor quiere. El Señor lo único que quiere es que creamos. Es todo. Y el Señor en ese instante te da su Espíritu Santo, todas las bendiciones espirituales, sabiduría,
gozo en el momento de tribulaciones, te da fuerzas, te anima, ¿verdad? También cuando hacemos mal, pecamos, el Espíritu Santo nos hace que nos sintamos mal, ¿verdad? Nos lleva a la convicción y nosotros entonces confesamos, ¿verdad? La obra perfecta, la obra de Jesucristo fue perfecta una vez y para siempre, ¿verdad? Bueno, eso es todo por hoy. Gracias al Señor, mi hermano Oscar. Dios te bendiga. Y gracias por estar siempre pendiente, hermano. Y por todo lo que escuchan, ¿verdad? Y disculpen, ¿verdad? Que se toma tiempo, pero esto hay que aclararlo porque está dañando a muchos hermanos, y no solo hermanos. Está dañando a muchos que no pueden entender la salvación por estas doctrinas que el enemigo ha puesto para que no se conviertan. Esto es peligroso, así como dice la palabra del Señor en primera de Pedro, capítulo 3, ¿verdad? Capítulo 2, que entrarían hombres falsos. En segunda de Pedro, capítulo 2, que vendrían hombres falsos, ¿verdad? Introduciendo herejías destructivas de perdición. Destruyendo la doctrina, ¿verdad? Destruyendo almas confundidas, creyendo en un falso evangelio, ¿verdad? Bueno, eso es todo por hoy. Que el Señor les bendiga y, si Dios quiere, hasta la próxima. Hasta pronto.